Entonces vamos a orar. Padre nuestro, mi Dios, gracias por darnos este gran privilegio, como siempre, de ser, Señor, personas entendidas y hoy poder entender que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Dígale, hermano, Señor, es porque usted es grande en misericordia. De todo lo que me ha dado Dios, yo quiero darle para usted esta obra siga adelante. Y que nunca, Señor, yo le pido, le ruego, le suplico que nunca haga falta en el hogar de mis hermanos esa paz, esa paciencia, esa gracia suya, Señor. Que el alimento nunca haga falta en nuestras mesas, la salud y el trabajo, Señor. Y toda la gloria, diga, hermano, y toda la gloria se la daremos siempre a usted, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Estamos con gozo, con alegría, hermanos, porque Dios es bueno. Nunca se da, hermanos, con tristeza. De siempre con gozo. Si $1 damos, sea con gozo, con alegría. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos, hermanos. No sé si salimos a evangelizar esta tarde, si trajimos algún invitado. Mire, siempre es la situación así, ve. Se la voy a poner. Hay un grupo de gente que está orando. Y los que posiblemente están orando no pueden ir a evangelizar. Si usted no puede buscar de Dios por algún motivo, orar, clamar, estar en los ayunos, saque una hora que se les va a ser más fácil salir a evangelizar, llamadas por teléfono, invitaciones. Quizás le va a ser más fácil invitar. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a usar los que están buscando de Él y va a usarlo a usted cuando usted va a la calle a evangelizar. Claro, no va a ir en pecado, a no ser que le vaya a pasar la de aquel que dice que lo mandaron desnudo cuando le cayeron los demonios encima. Amén, hermanos. Pero viene el verano, vamos a evangelizar. ¿Cuántos van a evangelizar, hermanos? Hay que hacerlo a partir de ya. Siempre lo deberíamos de estar haciendo. Vamos rápido a la palabra del Señor. Queremos ser breves, hermanos. ¿A cuánto les gusta irse temprano para su casita? Ya me lo sospechaba, dijo alguien. Mire, yo estaba meditando mucho en eso porque estaba hablando con una pareja. Y yo les preguntaba, mira, ¿y por qué en la iglesia donde ustedes van o están, tanto que brincan y saltan y tanto desorden allí, hombre? Sí, ya parece más gimnasio que otra cosa. Y entonces me dice, mire, hermano pastor, me dice, lo que pasa que el pastor nos ha enseñado que eso es para libertarnos, me dice. Y yo dije, bueno, yo creo que aquí en la iglesia vamos a aplicar la palabra. Aquí para que se rompan las cadenas con las cuales venimos a veces. ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad que a veces uno viene encadenado, hermanos? Máximo cuando usted se peleó en su casa antes de venirse para la iglesia, viene encadenado, hermanos. Entonces esas cadenas no se van a romper chocando con ese poste y cayendo al piso y dando vueltas como loco, hermano, sino confesando nuestros pecados al Señor y pidiéndole a Dios misericordia. Entonces la iglesia, para que usted sea libre, yo sea libre, en lugar de ponerlos a hacer otras cosas, que está bien, hágala si quiere rebajar de peso, pero si queremos ser perdonados por el Señor, levantamos nuestras manos, le pedimos socorro, misericordia, y Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? Que vuelvan las lágrimas, hermanos, que vuelvan las lágrimas a salir por nuestras mejillas, ¿ve? Que no salgan sudores de tanto brinco y salto, sino lágrimas de arrepentimiento. Porque hemos entendido que Dios es grande. Amén, hermanos. ¿Me entendió, verdad? Así es que no se sorprenda. Mejor métase al clamor, a la oración. Y ahí usted dice, en el nombre de Jesús, dice, me libero en el nombre de Jesús. Pecado fuera de mi vida. Amén, hermano. Puede decir usted, pecado fuera de mi vida. Si no es así, cuando uno quiere levantar la mano está el diablo. Mentiroso, le dice, hipócrita. Acordate. ¿Sí? Cuando uno no ha confesado el pecado y usted le faltó respeto a su esposo, su esposa, y no lo confesó, y aquí en la iglesia, en el momento de usted levantar la mano está el diablo. Hipócrita, mentiroso, falsante. Acordate la palabra, lo que sos en la calle. Pero si usted y mi persona, aquí en la iglesia, le decimos, Señor, tú me conoces, soy carne, soy humano, te fallo, te peco, aconsejando. Aún nosotros los predicadores decimos palabras que a veces no deberíamos decir. Señor, perdóname, Dios, aquí me humillo. En ese momento cosas grandes pueden pasar. Sin usted brincar, sin usted dar vueltas como trompo, sin usted chocar en la pared. A ver, hermanos, eso lo vamos a practicar acá. Si allá en otro lado practican esas situaciones, que lo hagan ellos. Acá va a ser lo de Dios, lo de la Biblia. Amén, hermanos. Sean todos bienvenidos. Mira que está a la par suya. Diga, ¿por qué estás enojado? Pues dígale.
Si eso no lo dije yo, lo dijo el pastor, dígalo. Jueces, capítulo 14. Estamos aprendiendo, hermanos. Esos son estudios, mensajes, como usted los agarre, ¿ve? Para la familia. Si usted ha estudiado de Sansón, casi siempre a la gente le gusta a Sansón y irse de un solo al pecado de Sansón. Y hablan de tantas cosas, pero cuando uno estudia detenidamente, uno sabe que Sansón cometió ese pecado, pero antes de cometer ese pecado, Sansón empezó a, ¿qué, hermanos? A declinar. Nosotros los seres humanos somos los que decimos, no, de presto es que me engañó el diablo. Mentiras. Lo halló, no lo halló de presto. Lo que pasa es que hoy vamos a aprender por qué Sansón cayó, hermanos, en esos pecados. Vamos a irnos a la palabra del Señor. Versículo 16. No, versículo 14, porque vamos ahí comenzar. El libro de Sansón, capítulo 14. Libro de Jueces, capítulo 14. Y versículo 14. Jueces, perdón. El libro de Jueces, capítulo 14. Y versículo 14. Amén, hermanos. Jueces es bien fácil de encontrarlo, hermanos. Josué, Jueces, digamos los libros de la Biblia, digámoslo todos. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, ¿ve? Fácil. ¿Lo tiene? Entonces les dijo del devorador, salió comida, y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti ni a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado. Escuche bien, ni al padre, era un secreto que tenía este hombre, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró. ¿Por qué, hermanos? Porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, qué cosa más dulce que la miel, y qué cosa más fuerte que el león. Y él respondió, si no haraseis con mi novia, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos que a los que habían explicado el enigma, y encendido, ¿en qué, hermanos? Una vez más, ¿encendido en qué? En enojo, parecido a nosotros, ¿verdad? Se volvió a la casa de ¿quién? De su padre. Tome asiento, hemos orado, hemos clamado, hermanos. Cuando estudiamos la palabra del Señor nos damos cuenta que el deseo de Dios es que sus hijos no fracasen. El deseo, dije una vez más, cuando leemos la palabra del Señor, es que nosotros, los hijos de Dios, no fracasemos. Ese es el deseo de Dios. Y a veces uno se pregunta por qué quedaron en la Biblia los errores de estos hombres, qué podemos aprender de ellos. Y nosotros, según el tiempo, nos ha dado la gracia el Señor de ir con ustedes aprendiendo lo poco, lo mucho. Lo que hemos aprendido es que nosotros no dejamos nunca de aprender mientras vivamos.
Y hay dos fuentes que nosotros, o más posiblemente, que vamos aprendiendo, y es de los errores nuestros. Diga, yo aprendo de mis errores y aprendo de los errores de los demás. Diciendo eso, hermano, en primera de Corintios, creo. Gracias, hermano. En 1 Corintios capítulo 10, véalo usted para que usted vea lo que le voy a decir en 1 Corintios capítulo 10. Allí me parece que está esa porción donde, hermanos, el Señor habla a la iglesia, porque el Señor, hermanos, no quiere que nosotros diga fracasemos. El hombre fracasa cuando peca, hermanos. El hombre fracasa cuando le falla a Dios. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 10, lo tienen. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era, ¿quién, hermanos? Cristo. Pero dice de los demás, oiga bien, o sea, había un grupo que eran fieles a Dios, porque Dios dice los había guardado. Pero de los demás, o sea, que había gente, como en esta época, hermano, que aunque Dios hable, ellos siempre quieren seguir sus ¿cómo, hermanos? Sus caminos. Pero de los demás, dice, ¿lo tienen, hermanos? De los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, leámoslo todo, sucedieron como que, hermanos, como ejemplo, para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. 2, ni seáis idólatras. 3, 8, el versículo 8, ni forniquemos. Amén, hermanos. Versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10 dice, ni murmuréis. ¿Qué es lo que dice el Señor que no quiere que hagamos nosotros? Que no murmuramos. Dale un codazo al que está a la par suya. Te están hablando, dígale. La iglesia está llena de gente murmuradora, pero menos acá, hermanos. Digo, aquí en el altar. Y estas cosas, dice, les acontecieron como, hermano, como ejemplo, ¿para qué? Y escrita, dice, ¿para qué, hermanos? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén, hermanos. El propósito del Señor es que nosotros no cometamos los errores que cometió en este caso de Sansón. En lo que hemos leído de Sansón, hermanos, nosotros pudimos estudiar al día de ayer que Sansón nació con propósitos, ¿verdad que sí, hermano? El Señor tenía propósitos con Sansón y él lo dijo, es para que Sansón empiece a libertar a Israel de opresión, ya que Israel, hermanos, el pueblo de Dios, dice que por 40 años Israel había sido invadido, en la palabra, por los filisteos. O sea, Israel, hermanos, había sido muy dañado y Dios no estaba contento. Entonces Dios, hermano, de la nada, de lo imposible, dijimos ayer, permitió que naciera Sansón, o sea, un milagro. Pero Sansón habían propósitos y habían códigos que no se podían violar, y esos códigos eran tratados, eran votos que se hacían de nazareo. Y uno de esos, terminamos diciendo ayer, es que Sansón, no solamente a él se le había dicho, porque me imagino que sus padres, cuando Sansón creció, sus padres le dijeron, Sansón, porque de presto el hijo Sansón le preguntó, papi, ¿por qué no me corto el cabello? Y Sansón, sus padres le dijeron, mira, mi hijo, nosotros contigo tenemos un pacto, no sé si es la palabra correcta, un tratado con Dios. Tú eres nazareo. Y el Señor dijo que nunca te cortáramos el cabello, y empezaron a inyectar ¿cómo se llama? En Sansón, influenciar, eso se llama influencia. Los padres empezaron a influenciar el llamado en Sansón a tal grado, hermanos, que
que Sansón empezó, y lo dijimos ayer, a ser Dios usado, Sansón por medio de Dios. Ahí dice los últimos versículos que leíamos ayer: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos. O sea que Dios fue fiel. Dios le dijo a los padres: cuídenme, guárdenme. Él le dijo: va a liberar, comenzar a liberar a Israel de los filisteos. Y allí dice la palabra, en efecto, que Sansón, dice, empezó a ser usado por Dios. Pero ya en el 14 que leíamos ayer, estudiamos, hermanos, que Sansón pareciera ser, y ahí dice descendió, y lo expliqué ayer, que cuando la palabra descender, ahí la podemos aplicar a nuestra vida espiritual. Cuando dice descendemos, dice Sansón descendió, pero no solamente descendió en esa ocasión Sansón, sino que ayer estudiamos, hermano, para que ustedes puedan entender lo que estamos diciendo, es que no solamente Sansón pareciera ser, en lo que estudiamos, había empezado a perder la visión, el propósito, el anhelo, la finalidad, el por qué había nacido. Y los padres empezaron a perder también el por qué ese milagro había sucedido. No era un milagro cualquiera, era propósitos de Dios. Y tanto así es que, hermanos, ayer estudiamos que Sansón, cuando ya estaba hombre, hermano, fue a las colonias, a las ciudades de los filisteos, de los enemigos de Dios, cosa que él había sido llamado para libertar. ¿A quién, hermanos? A Israel. ¿De dónde? De los pueblos filisteos. Ahora Sansón, que ha perdido la visión, ha perdido su propósito, su carácter, sus simientes, sus principios cristianos, hermano, entonces él ya no va a pelear, él lo que va a vigiar las mujeres. Amén, hermano, es la palabra correcta. Él no fue llamado, escuche bien, él no fue llamado sino para rescatar a Israel. ¿De dónde? De las garras de los filisteos. Dios no dijo: voy a llamar a Sansón para cuando se canse con los filisteos. No, eso fue producto de un descuido espiritual de Sansón. Ya había descendido. Entonces dice la palabra, para ir parafraseando rápido, hermanos, que este Sansón, decíamos ayer, salió, convenció él a los padres. Pero eso nos indica que no solamente Sansón había, hermanos, su vida espiritual decaído, sino que los padres se les había quizás olvidado que ese hijo, el número uno, era un milagro. Amén, hermanos. Dentro de las bancas de las iglesias hay jóvenes, niños que están sentados y son un milagro de Dios. Y que un día esos padres le dijeron al Señor, yo dije ayer, aquí no lo acostumbramos de comprometer, fuera bueno, para que tal vez así algunos mejoran su trabajo con los hijos, de comprometerlos, hermanos, a hacer ejemplo a sus hijos. Y Manoa y su esposa, hermanos, pareciera ser que conforme el tiempo iba pasando, se les empezaron a ellos también olvidar los propósitos, los planes, el por qué esa mujer había dado 9 meses ese niño en su vientre. Y ya no le ponía atención a lo que el niño hacía, el joven hacía. Un día, hermanos, ya era demasiado tarde. Me voy a adelantar varios pasajes, porque cuando Sansón murió, dice, hermanos, que lo enterraron en la sepultura de su padre. Y dice que llegaron los hermanos, y no menciona a la madre, pero de presto la mamá no había muerto. Yo solamente me imagino esa escena de ese momento cuando Sansón, dice la Biblia, hermanos, lo han agarrado, le han sacado los ojos, lo han golpeado y lo tienen, hermanos, en el molino. Por eso lo lleva al final. Yo me imagino a ese padre, a esa madre, hermanos, si no estaban presentes, llorando la angustia, el dolor, la tristeza de que su hijo, número uno, era milagro. Hoy el final está siendo trágico. Pero eso no lo pensaron los padres al principio. Muchas veces nosotros, padres que estamos acá, si los pusiéramos a pensar, si mi hijo se descarría, si mi hijo deja de ir a la iglesia, si mi hijo ya no va conmigo al templo, si mi hijo ya no guarda el temor de Dios a él, y si el diablo aprovecha esa oportunidad cuando ya no lo llevo al templo, y si mi hijo, y empezar, medite, piense lo que el enemigo es capaz de hacer. No necesita averiguarlo por otras cosas. Está en la palabra del Señor. El Señor dice que el diablo, diga Dios lo reprenda, vino a matar, a destruir y a robar. Entonces piense su hijo,
El día de mañana, por ser un hijo que no está en las cosas de Dios, se vuelve rebelde, drogadicto, pandillero, borracho, delincuente, asesino. ¿Qué va a hacer usted? Por eso que estos estudios le ayudan a usted, a mi persona, hermano, como dijo el Señor, si alguno, que dijo 1 Corintios, cree estar firme, mire que no caiga. Porque posiblemente nosotros decimos, no, pastor, eso es para allá. Entonces la pregunta sería, ¿y qué pasa con nuestros hijos? ¿Se ha puesto usted a pensar si nuestros hijos, cómo Manoah ha de haber sufrido? Su madre, su esposa, los hermanos. Si uno sufre, los que tienen niños pequeños, ¿cómo sufre uno, verdad? Que solamente cuando le van a disculpe la palabra que voy a usar, cuando le va a cambiar los Pampers, como Pampers se llama, dumpster iba a decir, que a veces parecen dumpster, pero, ¿verdad, hermano? Pero y usted mira que están raspados y uno llora, hermanos, cuando se enferman, cómo sufre uno, cuando ellos no pueden respirar, uno llora, hermano. Yo me acuerdo una vez cuando yo fui a El Salvador y no sé de quiénes de mis hijos, creo que fue Eri, se enfermó, hermano, y cuando regresé yo contento me puse cuando me dijeron que había enfermado porque yo me había ido. Mire qué tontería de uno, me amaba tanto. El niño dijo que se enfermó porque yo me fui. Dije, esa no es la clase, esa no es la base. Sino que cuando fui al médico, hermano, el médico le metió una aguja de este tamaño en el estómago al niño. El niño, hermano, yo decía, ay, si yo quisiera, pero de mentira lo estaba diciendo, lógico, ¿verdad? Que me metieran esa aguja a mí. Entonces, pero uno sufre. Ahora, si uno amara a sus hijos y estuviera pendiente de sus hijos y estos errores que este hombre y esta mujer han de haber cometido, porque cuando dice la Biblia, hermanos, que cuando iban de camino el hombre ya convencido, su padre y su madre, en lugar de haber puesto carácter, tú eres de las israelitas y con un inconverso no te vas a casar. Pero la Biblia no declara que el muchacho rogó. A lo mejor no sé, pues porque sé que hay padres que están desesperados para que sus hijos se casen. Yo conocí una familia, hermano, que querían conocer hijos y le decían, casate y vos quiero nietos, como si eso fuera fácil, ¿verdad, hermano? Entonces esta pareja pareciera ser, hermanos, que ellos lo que querían es que Sansón se casara. La visión la tenían corta ya. No eran los mismos. Y en lugar, dije ayer, de insistir, hijo, esos filisteos, mi hijo, esa mujer no es cristiana, hombre, va a terminar llevándote al mundo, al pecado, la desgracia, la miseria. Vas a terminar adorando un pedazo de palo. Sansón, no seas tan pasmado, hombre. Si es el idioma nuestro, ¿eh? No seas tan dundo, decimos nosotros. Esa mujer te va a engañar. Nosotros te hemos enseñado principios cristianos: amar al Señor tu Dios con toda fuerza, con todo el corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Sansón, llorar con él para ellos no sentir culpabilidad después. No hay cosa más linda, hermano. Yo he hablado a mis hijos. Si el día de mañana, y están algunos acá, hermano, no es que tengo una docena, pero ya los vi, hermano. Y yo se los he dicho, el día de mañana les va mal en la vida, ustedes no me van a culpar a mí. Es cierto, hice el trabajo 100%, pero he luchado, he trabajado con el ejemplo, con el esmero, con el trabajo, hermano, amar a Dios en lo que podamos todos los días. Manoah, hermano, él se va, y dice la Biblia, lo estudiamos ayer, y la Biblia dice que salió un león rugiente. La pregunta era, ¿dónde estaba Manoah? No oyó los rugidos del león. Amén, hermanos. No los escuchó, y si los escuchó, pasó por alto. Será mi hijo, lo va a matar, ¿qué va a pasar? Y total que llegaron a la casa donde estaba la que dice la Biblia que Sansón le había gustado con su vista. Y lo dije ayer con muchos detalles, no voy a pasar hoy tiempo. Dije que Sansón vio a esa mujer filistea y le llamó la atención, le gustó. Le dijo, padre, esa va, usted vaya a traérmela porque me agrada, le agradaron los ojos. Dice que cuando llegaron en esta ocasión, allí capítulo 14, lo leímos ayer. Dice, hermanos, que
que le agradó, dice, a Sansón. Pues de Sansón dice que habló con la muchacha. Al principio solo la vio, la segunda vez logró a lo mejor hablar con ella. ¿Qué hablaría? No me pregunte. Porque en la época anterior los novios se respetaban. Hoy es que no se respetan, hermano. En la época anterior el novio estaba a 1 kilómetro de la distancia con la novia. Y yo me acuerdo, si no pregunten a la hermana Paz, hermano. Ustedes mismas, hermanas, se acuerdan, ¿verdad? Los novios antes se respetaban. Hoy son novios en América, dicen algunos. Entonces se respetaba y Sansón la había visto nomás. En el segundo viaje dice que Sansón se enamoró, le gustó, le agradó. ¿Qué es lo que no era Dalila? ¿Qué es lo que esta mujer, qué palabras usó esta mujer para llamar la atención de este Sansón, de un siervo de Dios? Una vez se pregunta, ¿cómo es posible? Si es un siervo de Dios, ¿cómo es posible? Es pastor, es diácono, diaconisa. ¿Cómo es posible que haya caído el hermano? Mire, hermano, para cuando el diablo tiene un propósito de destruir a alguien, él no le importa. Él si pone a hermanos a una mujer, cuando es el hombre el que va a caer, hermano, y si la mujer tiene que disfrazarse de lo que sea, lo hace la mujer. Y escuchen, no es la mujer, es Satanás en esa mujer. Y si es el hombre, hermano, que quiere el enemigo destruir a la mujer, el llamado a la mujer, entonces puede usar al diablo, puede usar, Dios que Dios reprende a ese hombre. Y usted sabe que los hombres, hermanos, somos más labiosos. Conocí una vez un hombre, mire, le voy a contar esta historia, no para que aprendan ustedes, muchachos. Había un muchacho, fue miembro de la iglesia nuestra cuando los inicios, eso sí lo puedo decir, ya no está acá, ¿ve? Y él se enamoró de una de las muchachas que también estaba en la iglesia. Por algún motivo, el muchacho, como que él sentía atracción con la muchacha solamente cuando estaba en el templo, en la iglesia, a la hora del culto. Y entonces ahí no le hablaba. No sé si me voy a confundir, pero no le hablaba. Pero cuando le hablaba por teléfono, ese muchacho le metía unas grandes. Pero era experto para hablarle a la muchacha. Pero me dice, entonces la muchacha me llama un día. Yo estaba, claro, estábamos en el pastorado. Me dice, pastor, pidiéndome consejo. Pastor, me dice, y fíjese que estoy confundida. Y eso le digo yo, ¿qué pasó? Fíjese que fulano, me dice, cuando estoy en la iglesia no me habla, me dice. Parece de nosotros, ¿verdad? Pero cuando está en su casa, miren, pasamos horas hablando, me dice. Y yo siento que lo amo, me dice. Pero ella sentía que lo amaba porque las palabras las palabras del joven habían calado en el corazón de la muchacha. O sea, ¿qué palabras usaría esta mujer para, hermano, hacer que a Sansón se le olvidara que era un siervo de Dios? Amén, hermanos. ¿Qué palabras usaría esta mujer para hacer que Sansón se le olvidara que él lo que había sido llamado era liberar a ¿qué, hermanos? A Israel de los filisteos? ¿Qué palabras? ¿Qué palabras usó usted, hermano, para convencer la muchacha guapa que tiene siendo tan feo usted a la par suya? ¿Qué palabras? A veces uno dice, ¿qué palabras usó este hermano? Porque el tipo es horrible, feo, hermano. Y la muchacha es galana, bonita, y tuvo que tener mucha labia para enamorarla al tipo, hermano. Mire que está en la par suya, no será usted uno de esos, hermano. Dice entonces que Sansón se va. Cuando regresa, aquí quiero llevarlo. Dice entonces que llegaron a la casa, vienen los padres, van a la casa de la novia. Y ahora es la fiesta, pues es la boda. Josué, hablaste que era un poco de eso anoche. Y dice que llegaron a la fiesta. Y escuche esto porque el tiempo avanza. Dice que este hombre no le había dicho a su padre que él ya había tocado animal muerto, que no le era permitido porque era nazareo. No podía tocar animal muerto. Era uno de los votos que él había hecho. No solamente él, sino que el padre y la madre le había dicho, hijo,
la mamá más que todo, fue la primera que habló el ángel de Dios con ella. Le dijo: hijo, el Señor me dijo que tú no podías tocar muerto. Entonces él, cuando mató al león, él tocó muerto. Número 1. 2, cuando regresaron, que fue la noche de la boda, no solamente tocó el muerto, sino que hoy, hermanos, cuando regresa, dice que se descarrió. La Biblia dice: se apartó del camino. La traducción nuestra, usted lo dice, se salió del camino, se apartó del camino. O sea, los padres van de camino a la muchacha, él se aparta y llega la curiosidad, mató al gato. Amén, hermanos. ¿A cuántos de ustedes les ha dado curiosidad a veces averiguar dónde está el ex que tuvieron ante ustedes, hermanas? Déjenme hacer estas aplicaciones. Porque hay hermanos que han vuelto a caer, Josué, con la exnovia porque le dio curiosidad dónde vive. Le averiguó el Facebook, con quién está, y cuando averiguó no le importó cómo era, cómo estaba, no le importó, el pecado se volvió a consumir. Por curiosos. Si usted tuvo un novio y le fue mal en la vida, déjelo que se haga su vida a él. Amén, hermanas. No sé por qué estoy diciendo eso, pero muchos de nosotros los ha ido mal por curiosos, ¿verdad que sí, hermano? Sansón es una muestra que él se acordó. Bueno, aquí maté al león, aquí enamoré a la María, ¿ves? Aquí, amén, hermanos. Y muchos de ustedes les da risa porque me imagino que el Facebook pone dónde está María, dónde está Chepe, dónde está Salvador, dónde está Berta, dónde está, ¿qué dije, hermano? ¿Dónde? Y entonces caemos en la trampa. Entonces él cayó en la trampa, era un jueguito de Satanás. La Biblia dice en Primera de Pedro que seamos sobrios. Cuando él empezó a decaer en la vida espiritual, ya no fue sobrio. La Biblia dice: el sabio mira el mal y se aparta. Era justo o suficiente el haberle fallado a Dios, el haber, hermanos, matado al león y verlo. Y allí se hubiera arrepentido. Y si se arrepintió, volvió a lo mismo. ¿De cuándo fue? Dice que vio el esqueleto, pero en el esqueleto del león, allí dice que había habido un panal de miel. Comió y le dio a los padres. Eso secreto él se lo guardó. Nunca nadie le dijo nada. A la hora de la boda, dice que los filisteos le prepararon 30 jóvenes. Dice allí, ¿verdad, hermanos? 30 jóvenes eran. Era la costumbre. Dice que cuando él está ahí rodeado, hermanos, este hombre ya, sus principios cristianos, su carácter de un hombre de Dios, su meta como un hombre de Dios que ha de haber sido al principio. Me imagino que cuando estaba joven rechazó mujeres. Soy un siervo de Dios, apartado para Dios. Más de alguna filistea, porque los filisteos estaban en el pueblo de Israel. Más de alguna filistea tuvo que rechazarla. Estaba lleno de la presencia de Dios. La gracia de Dios estaba con él. Pero cuando él empezó a decaer, que dice que descendió a Timra, que su vida espiritual empezó a decaer. Entonces, hermano, empezó a hacer cosas que él pensó que nunca iban a salir a la luz, y escondió el pecado. Entonces, estando ahí, hermanos, dice que se reunió con los jóvenes y le dice: hey, jóvenes, amigos. ¿Qué amigos? Eran enemigos, eran filisteos, no eran amigos. ¿A usted no les ha pasado así a veces, hermanos, que en lugar de estar en el culto se han ido a una reunión? Que la mayoría son inconversos, que de pena de preso solo usted es el cristiano ahí, hermano. Y usted le da pena o yo le doy pena de hablar como evangélico y termino hablando: hey, ¿qué onda vos? Y empezar ahí hablando como impío, como pecador. Amén, hermanos. No se ponga mal que la palabra impío está en la Biblia. En los trabajos nos pasa eso. El hermano que habló lenguas y habló como buen cristiano en el trabajo está hablando como inconverso. Pero eso es cuando su vida espiritual no es la misma. Sansón no es el mismo. Él le dice: hagamos un jueguito. Mire, Sansón se puso a jugar con los filisteos. Juguemos del amigo secreto. ¿Qué dije, Dios mío? Juguemos del amigo secreto. Juguemos de esto. Juguemos de escondelero.
Juguemos nosotros de arranca cebolla. ¿Se acuerdan de ese juego, hermanos? Y cristianos jugando con evangélicos de arranca cebolla. Y el cristiano, en lugar de arrancar la cebolla a él, lo arrancaron a él, hermano. Están aquí. Entonces empezó a jugarle. ¡Ey! Un enigma, una adivinanza. Dígame una adivinanza, dile a Sansón. Del devorador salió comida. Del fuerte, le dice, salió dulzura. Y todos los 30 jóvenes, ¿qué es Sansón? Si en términos de tantos días ustedes me adivinan qué es eso, yo Sansón. Pero Sansón sabía que eso era imposible, porque según él, ni su padre, ni su madre, nadie sabía la respuesta. O sea, no sabía nadie. Entonces él dijo, no, esto ya me los caché, estas mudadas son mías. Entonces se las barajeó bien, ¿verdad? Amén, hermanos. Pero él no sabía que Dios lo estaba viendo. Dice que pasaron 3 días y llegaban los jóvenes el primer día del banquete. Hey, mira vos, y ya meditaste en la adivinanza de Sansón. ¿Y qué es eso del devorador salió comida? Del fuerte dulzura. Nada, hombre, nada. Nada. Segundo día, mira vos, ¿y qué pasó? Se reunían los jóvenes 30. Nada. No, hombre, este Sansón los va a engañar. Tercer día, nada. Se enojaron los jóvenes. Fueron donde la muchacha, le dijeron, ¿sabes qué? Nos trajeron acá para engañarnos. Si tú no averiguas por qué nosotros no podemos averiguar la adivinanza, y tú tienes que averiguar qué es lo que Sansón, la respuesta. Si no la adivinas, le dice, te vamos a quemar a ti. Entonces viene la obra del enemigo. En todo ese juego, hermano, está el enemigo. El siervo de Dios no se da cuenta dónde ha caído. Los padres están en la fiesta. Acuérdense, son los 7 días, Josué, ¿verdad? De fiesta. Los papás, al igual que el hijo, hermano, allá deben estar los suegros juntos hablando. Amén, hermanos. Los grandes siervos de Dios en la fiesta. Y dice entonces que la mujer llega donde Sansón, lo que leímos, mira mi amorcito lindo, le dijo, precioso, mi bomboncito, mi Sansoncito. Le agarró las trenzas, así como usted le agarra la barba a su marido cuando hermana quiere el cheque, ¿verdad? Y le dice, mi amorcito lindo, y no me vas a dar la adivinanza. Mira, 7 días, ya van a ser los 7 días. Mira Sansón, no me vas a decir la adivinanza. Y le dice, decímela, Sansón, yo quiero saberla, le dice. Entonces ni Sansón, acuérdense que Sansón ya está fracasado. No discernió, por el espíritu de discernimiento ya no existe en Sansón. Está caído el tipo, hermano. Si es la misericordia, Dios tiene que ejecutar el plan, aunque Sansón está caído. Amén, hermanos. Entonces dice que Sansón lo abraza, lo besa y dice llora. La mujer lloró, la esposa de Sansón, el banquete. Y le dijo, ¿sabes qué? Y le dio la noticia, y le dio el enigma, pues. Y le contó la situación. Y dice que la mujer fue y se lo contó a los jóvenes. ¡Ah, qué contentos los jóvenes! Los jóvenes, era el diablo, hermanos. El diablo se contenta cuando nosotros, hermanos, primero se contenta cuando nosotros escondemos el pecado. Él sabe que no va a estar escondido. ¿Verdad que sí, hermano? Pero él sabe que la misericordia de Dios, mientras usted y mi persona tengamos bien escondido el pecado, y que la mano de Dios, en lugar de estarlos dando leña y palo, el Señor los esté usando. El diablo sabe, el diablo, diga que Dios lo reprenda, sabe que tarde que temprano, dice, ¿cómo es la palabra que nosotros usamos, hermanos? Va a explotar la olla, algo así decimos, ¿verdad, hermano? Cuando nosotros escondemos algo, ¿qué es lo que decimos? La bomba va a explotar. Y el diablo, me imagino que se le quedaba viendo a Sansón. Y Sansón pensó que nadie lo sabía, pero ya se lo contó a la mujer. Mire, hermano, eso es lo malo de uno pensar que el pecado lo vamos a ocultar a tal grado que nunca va a salir a la luz.
Y dice que la mujer fue y le contó a los hombres, y vinieron los hombres. Hey, Sansón, ¿qué tal? Le dice la miel, de que es más dulce que la miel y que es más fuerte que el león, algo así le dijeron, ¿verdad? En medio de la fiesta, Sansón se pone serio, como algunos de ustedes los veo ahorita, ¿va? Y le dice, si ustedes, le dicen, no hubiesen arado con mi novia o con mi esposa, ustedes no hubiesen descubierto mi enigma. Usted sabe que los arados, los que son de campo, conocen los arados, hermanos, que para ir a arar agarran bueyes, novillos, novillas, y les ponen el yugo y las topan y aran con ella. ¿Sabe qué le dijo Sansón? Si ustedes no hubiesen hecho lo que hicieron con mi novia, la ataron, la amenazaron, la llevaron allí, la toparon. Él no sabía, por lo menos ahí está haciendo una profecía quizás, hermano. Él sabía, no sabía cómo lo había hecho, pero allí lo que está declarando lo que había pasado en secreto. Entonces, ¿qué pasa? El secreto, diga, salió a luz. Amén, hermanos. Y dice que la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual había tratado como su amiga. Cuando Sansón, allí vamos a quedar hoy para que usted se vaya tranquilo a su casa. Cuando Sansón se dio cuenta que a su esposa la han engañado, se airó, se llenó de enojo. No dice la Biblia, pero allí estaban los padres de él también en la fiesta. Amén, hermanos. Se fueron. Enojado se fue Sansón, hermano. Me engañaron, me descubrieron el secreto. ¿Quién sería este? Y empezó, hermanos, a culpar a Raimundo y todo el mundo. Era él el culpable. Cuando uno, hermano, le han descubierto el secreto, ¿verdad? Que uno se enoja y uno se hace el santo y empieza a culpar a fulano, sutano, mengano. ¿A quién le echó las culpas a Sansón? A saber, el culpable era él. Amén, hermanos. Mire, ese pecadito que de presto nosotros tenemos bien tapadito, hermano, que solo saca las narices y huele a ver cómo está allá afuera, ¿verdad? Pero tarde que temprano va a explotar. Amén, hermanos. Y ese es el peligro. Cuando el pecado explotó, hermanos, salió a luz el gran siervo de Dios. Para comenzar, dice, hermanos, que ya no se llevó a cabo la fiesta, la boda. Lo engañaron, hermanos. Mire las consecuencias del pecado, hasta dónde llega el siervo de Dios, el libertador, el que debería de comenzar a libertar a Israel. Hoy está engañado, hoy está, hermano, triste, decepcionado. Está, hermano, ¿cómo se pone uno cuando no le van bien las cosas? Se pone decepcionado, hermanos. Le han quitado la mujer. ¿Algunos de ustedes le han quitado la mujer alguna vez, hermano? Le han quitado la novia. Mire, se decepcionó el tipo, se fue, hermano. Pero allá, la Biblia no dice, pero yo pienso que Sansón empezó otra vez a tratar el Señor de presto con Sansón. No dice la Biblia, lo que la Biblia dice, que pasado el tiempo, Sansón regresa bien tranquilo, calmado. Sansón parecía que aplicaba las cosas que nosotros aplicamos. ¿Quiénes de ustedes, hermanos, cuando se enojan, de los hombres que están, ustedes cuando se enojan, qué hacen, hermanos? La mayoría de hombres lo que hacen, agarran el carro y se van a la calle, hermano. Sansón se fue, dejó la mujer, se fue. Sansón anduvo allá meses, años. Allí la Biblia no dice cuánto tiempo. Pero al pasar el tiempo dice que Sansón viene bien tranquilo, bien mansito, con un cabrito. Y dice que a visitar, dice, a su esposa, como si nada había pasado. Mis hermanos, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, Santiago dice, hermanos, si usted lo quiere buscar, capítulo 4, dice Santiago, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero la palabra clave es someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. El momento donde Sansón, hermanos, tendría que él actuar como un siervo, como un hombre de Dios, era el momento cuando empezó a jugar con el pecado. Decir, no puedo.
Soy siervo de Dios, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. No puedo, mire que las tentaciones que tenemos en los trabajos, nosotros tenemos tentaciones a robar, ¿sí o no, hermanos? Y la tentación llega a nosotros a que agárralo, tócalo, no vale mucho dinero. Y si no vale mucho dinero, entonces uno diría, bueno, si no vale mucho dinero, ¿por qué me lo voy a robar? No le ha pasado a usted a ese cuando de presto el Satanás diga que Dios lo reprenda, está el rollo. ¿Cuánto vale un rollo de papel, hermanos? ¿Cuánto vale un rollo de papel? $1. Hoy se voy ya estamos terminando, hermano. Someteos pues a Dios, dice la palabra del Señor. Resistir al diablo. Resistir al diablo. 5 centavos vale el rollo de papel. Y el diablo, llévatelo. Llévate la caja de bolsa. Un día estaba hablando con unos compañeros de trabajo que están aquí conmigo y haciendo broma y me decía, ¿y cuál se va a llevar? No, le digo, yo para la casa no me llevo nada, le digo. Yo para la casa aprendí que el que siembra para la carne, de la carne cosecha muerte, destrucción. Pero uno llega, hermanos, eso a veces a madurar. La gran mayoría de gente que trabajamos en limpieza, si voy uno por uno a su casa, ahí hay papeles de rollo de papeles, bolsas de plástico, de todo, hermanos. Los que trabajan en hospitales, ahí hay jeringas, ahí hay estuches, ahí hay gasas, ahí hay máscaras, ahí hay de todo. Amén, hermano. ¿Dónde trabaja usted, hermano? En construcción, ahí hay martillos, ahí hay sierras, ahí hay pedazos de madera, ahí hay de todo. ¿Dónde trabajan ustedes? ¿Alguien más? ¿Ustedes, hermanos? Rápido, en las tiendas. Aquí hay varios que trabajan en tiendas, ¿verdad? Ahí hay bolsas de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la bolsa que llevó, hermano? Bolsas de ¿cómo se llama? De eso que lo pone hacia uno. Y ahí hay de todo, hermanos. Cuando uno empieza, hermano, a perder los valores espirituales, a olvidarse que los hijos de Dios somos diferentes a los del mundo. Los del mundo roban, los del mundo mienten, los del mundo son tramposos, los del mundo son esto y son lo otro. Pero la iglesia del Cordero somos diferentes, nacidos, llamados para hacer luz. Amén, hermano. Pero cuando se nos pierden los valores, hacemos las de Sansón. Sansón volvió a ver por todos lados. No está papi, no está mami. Y vio el panal. ¡Oh, qué rico! Se lo comió el tipo. Nadie va a saber. No escondan ustedes. No piensen que yo los visito a sus casas para ver qué tipo de cosas tienen. Porque espero que tampoco ustedes me visiten para andar de curiosos. Pero los hijos de Dios son tentaciones que tenemos día tras día. Vencerlas en el nombre de Jesús. Porque un rollo de papel vale 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos, 10 centavos. La unción, el carácter de Dios, el respaldo de Dios muchas veces, hermano, es robado por miserias de esas. Amén, hermano. Porque en el momento cuando usted, si es predicador, si es servidor, si es hermano, si es padre, si es madre, en el momento que usted le va a decir al hijo, hijo, no robe, el diablo viene y aunque usted diga no, pero le trae a la mente y le dice papi, y el diablo le dice mentiroso, hipócrita, acordate de las uvas que te comiste en el Dimula, acordate de lo como sos. Y usted le dice al hijo, hijo, no seas rebelde, cabezudo. ¿Cómo le dicen ustedes a sus hijos? Burro. ¿Cómo le dicen ustedes, hermanos? Así le dicen a los hijos cuando hacen caso, hermano Joel. Cipote burro. A las niñas les decimos burras. Las burras son animales que tienen las grandes orejas, ¿ves? Animal payulo, pasmado, les decimos. Pero qué tal si su hijo le diera vuelta y le dijera, mire, aquí el pasmado es usted, papá. Claro, no lo van a decir. No lo van a decir porque lo respetan, ¿verdad que sí? Pero cuando los valores espirituales se perdieron en Sansón. En Sansón, no en Sansón. Se le olvidó para qué había sido llamado. Nosotros fuimos llamados, diga yo soy llamado para hacer luz, para hacer sal,
para estar arriba y no estar abajo, para ser cabeza y no cola. Yo he sido llamado, diga, para ser un hombre que contagie en la vida espiritual, en la vida positiva a otros. Sansón pensó que las 30 mudadas iban a venir para él. Él pensó, no, eso los tengo en la bolsa, hombre. Eso ya me los eché. No se dio cuenta que cuando la bomba explotara iba a crear mucho daño. Amén, hermanos. Ahí donde está, cierre sus ojos. No va a ser que explote esa bomba ahorita acá. Para que usted no mire de dónde va a explotar la bomba, hermano. Mejor cierre los ojos. Sansón pensó que Dios era como su padre, como su madre. Y empezó a confiar en su ego, en su orgullo, en su hombría. Yo soy listo, yo soy famoso, yo soy Sansón. Él no sabía que